Mis amigos y mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en este día 4 de junio y poder tomar este tiempo para meditar un momento en la palabra del Señor. Este día, al leer en la Biblia en un año, en la lectura correspondiente a la parte del Nuevo Testamento, me llama la atención que abarca todo el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y los que ya tenemos un poco de conocimiento en la palabra de Dios, sabemos que el capítulo 2 relata el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la tierra después de que Cristo ascendió al Padre. Y dice la palabra de Dios que estaban como 120 reunidos en aquel aposento alto, y ahí se derramó el Espíritu Santo. Dice la Biblia que como un viento recio sopló y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y debo decirles que el Espíritu Santo da dos tipos de lenguas: lenguas angelicales y lenguas humanas. Y las lenguas que, por lo que se registra aquí, que dio el Espíritu Santo entonces fueron lenguas humanas, porque había gente que se había quedado de diferentes regiones del mundo conocido. Se quedaron de la fiesta de la Pascua para la fiesta de Pentecostés, que era los 50 días. Entonces ellos tenían otros idiomas, otras lenguas para hablar, y ellos entendían lo que los discípulos en ese aposento alto estaban hablando. Dice que glorificaban a Dios en los idiomas de ellos. Entonces, el primer pensamiento que vino y el comentario que se oyó de la gente es que los que estaban hablando eso de esa forma estaban borrachos. Y el punto que yo quiero compartir con ustedes es que quien sale a aclarar la situación fue el apóstol Pedro. Dice la Biblia: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y entonces el apóstol Pedro comienza a hacer referencia del capítulo 2 del libro del profeta Joel. Lo curioso o lo que llama la atención es que él no tenía una Biblia como nosotros la tenemos ahora, porque todavía no había sido escrita. Él dijo todas las cosas que el profeta Joel dijo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el día grande y glorioso del Señor. Y sigue la referencia de todo lo que el apóstol Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el punto que yo quiero considerar con ustedes, que independientemente que el resultado de esta comparecencia de Pedro con toda esa multitud fue que como 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador ese día y reconocieron que el Señor había muerto en la cruz por los pecados del mundo, así como se los presentó Pedro, diciéndole: ese que crucificaron es el Hijo de Dios, es el Salvador. Y lo que yo quiero enfatizar en esta noche de meditación es que Pedro hacía unas semanas atrás había negado a Jesús. Y después de la resurrección, nosotros vimos cómo
Jesús fue a buscar a los discípulos. Y en el último capítulo del Evangelio según San Juan, podemos nosotros leer el trato tan específico y directo que tuvo Jesús con el apóstol Pedro para restaurar su vida. Y lo tremendo es cómo Pedro pudo aprovechar y supo aprovechar la oportunidad que Dios le da, porque Dios siempre nos brinda una nueva oportunidad para tener un nuevo comienzo. Y Pedro aprovechó esa oportunidad que Dios le estaba dando, de que no importa lo que había hecho tiempo atrás, había negado a Jesús, se había cumplido lo que el Señor Jesús le había dicho a él. Sin embargo, cuando tiene ese reencuentro con Jesús, logra la oportunidad que el Señor le brinda una vez más de apacentar a sus ovejas. Y cómo permanece allí con los demás creyentes y los otros discípulos hasta que fueron llenos o investidos del poder del Espíritu Santo. Y ese Pedro que le negó a Jesús por cobardía, por miedo a qué le iban a hacer o qué iban a decir de él. Fíjese que ahora está Pedro hablando directamente a una gran multitud sin ninguna pena, diciéndoles lo que está sucediendo ese día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y hablándoles de Cristo como el Salvador del mundo. Entonces la actitud y la reacción de Pedro me enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos para que disfrutemos de un nuevo comienzo. Pero somos nosotros los que debemos dar el paso decisivo de tomar ese perdón y disfrutar el perdón de Dios. Porque hay mucha gente que a Dios la perdona porque ellos piden perdón, pero ellos no se sienten perdonados o ellos no se han perdonado. Y son personas o creyentes que nunca van a poder disfrutar de una libertad plena, sobre todo libertad espiritual interiormente. Creo que esta porción bíblica que vemos a un varón que ya no es un cobarde, sino un hombre ahora lleno por el poder del Espíritu Santo con ese valor para poderle compartir a toda la multitud las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio. Entonces esto me enseña que si nosotros le fallamos a Dios por alguna causa, número uno, y si nosotros nos arrepentimos, este es el paso importante, lo que hace Dios es perdonarnos. Y cuando Dios nos perdona, Dios nos brinda una nueva oportunidad. Y usted y yo somos los que decidimos si aceptamos esa nueva oportunidad. Pero lo que me enseña Pedro es que si Dios nos ha perdonado, aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da. Y usted y yo no nos imaginamos lo que Dios puede hacer a través de una vida restaurada. Yo creo en la restauración que el poder de Dios puede dar a nuestras vidas por las muchas faltas que hayamos cometido en el pasado. Simple y sencillamente, cuando nos arrepentimos delante del Señor, el Señor tiene misericordia de nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos concede una nueva oportunidad. Que este día, antes de que termine, si usted tiene que pedirle perdón al Señor por alguna falta que cometió, hágalo y crea que Dios le va a dar ese perdón. Y le voy a decir que el perdón de Dios, ese sí es perdón, porque el Señor perdona y olvida nuestra maldad. Y no solamente la olvida, sino que nos brinda una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en el cual, si usted y yo nos disponemos en sus manos eternas, Él nos usará conforme a su voluntad de la misma manera que usó al apóstol Pedro. Por lo tanto, duerma tranquilo, sabiendo que Dios lo ha perdonado y sobre todo disfrutemos de ese perdón que solamente Dios nos va a dar. Que sean bendecidos.